El planeta Tierra, con sus vívidos tonos de azul y verde, flotaba serenamente en la inmensidad del espacio. Para la Federación Galactor, era un enigma entre innumerables cuerpos celestes. Los habitantes de la Tierra, conocidos como humanos, habían llamado recientemente la atención de la Federación debido a sus comportamientos y costumbres únicos. En particular, sus rituales previos a la batalla despertaron el interés del Alto Consejo de la Federación. Decidieron enviar a su mejor explorador, el teniente Cintar, para observar e informar sobre estas misteriosas prácticas. El teniente Cintar, un explorador altamente capacitado y respetado dentro de la Federación, se preparó para su misión con meticuloso cuidado. Su elegante nave plateada, equipada con la última tecnología de camuflaje, garantizaba que pudiera navegar por la atmósfera de la Tierra sin ser detectado. A medida que se acercaba a la Tierra, se maravilló de su belleza, un marcado contraste con su planeta natal, Vlaerin, un mundo árido de paisajes metálicos y crepúsculo perpetuo. La nave de Cintar aterrizó silenciosamente en un denso bosque cerca de una bulliciosa base militar humana. La base era un hervidero de actividad, con soldados moviéndose con determinación y precisión. Cintar activó su dispositivo de camuflaje, volviéndose invisible al ojo humano. Con su avanzado equipo de observación, comenzó su misión, registrando cada detalle de los preparativos del humano para una batalla inminente. Desde su punto de vista oculto, Cintar observó cómo los humanos participaban en una serie de actividades. Eran un grupo diverso, unidos por sus uniformes y un sentido compartido del deber. El primer ritual que observó fue una asamblea matutina. Cientos de soldados estaban en perfecta formación, con sus rostros grabados con determinación. Un oficial al mando, de pie sobre una plataforma elevada, pronunció un discurso que resonó en toda la base. Aunque Cintar no podía entender el idioma, el tono transmitía autoridad e inspiración. Después de la asamblea, Cintar observó que grupos más pequeños de soldados se separaban para participar en diversos ejercicios. Algunos practicaban el combate cuerpo a cuerpo con movimientos precisos y disciplinados. Otros corrieron carreras de obstáculos. Su agilidad y resistencia eran impresionantes incluso para los seres avanzados de la Federación. También había grupos que se reunían para lo que parecía ser meditación u oración, con los ojos cerrados en profunda concentración. Una noche, la curiosidad de Cintar lo llevó a seguir a un grupo de soldados mientras se alejaban de la base. Se reunieron alrededor de una hoguera, cuyo cálido resplandor proyectaba largas sombras en el bosque cada vez más oscuro. Los soldados se turnaron para compartir historias, sus voces subían y bajaban con emoción. Rieron, lloraron y de vez en cuando guardaron silencio, perdidos en sus pensamientos. A pesar de la barrera del idioma, Cintar sintió el peso de sus palabras y el vínculo que estas experiencias compartidas forjaron entre ellos. Al día siguiente, Cintar presenció otro ritual que lo fascinó. Los soldados se pararon frente a una gran pancarta que mostraba símbolos y colores que parecían tener un significado significativo. Cantaron al unísono y sus voces se fundieron en un poderoso coro. La canción era inquietantemente hermosa, llena de orgullo y anhelo. Cintar registró cada segundo, sabiendo que este ritual, como los demás, contenía la clave para comprender el espíritu humano. A medida que pasaban los días, Cintar estaba cada vez más absorto en sus observaciones. Documentó cada ritual, cada gesto y cada expresión. Observó cómo estos rituales parecían fortalecer la determinación de los soldados, fomentando un sentido de unidad y propósito que era casi palpable. Los humanos, con su mezcla de determinación feroz y profunda vulnerabilidad, lo intrigaban más que cualquier otra especie que hubiera conocido. Sin embargo, en medio de sus meticulosas grabaciones, Cintar no pudo evitar una creciente sensación de inquietud. La intensidad de las emociones de los humanos, su capacidad tanto de ternura como de ferocidad, comenzó a afectarlo de maneras que no había previsto. Se encontró reflexionando sobre sus propias experiencias y el ambiente estéril y sin emociones de su mundo natal. El contraste era marcado y le dejó la sensación de que le costaba identificar una emoción que era a la vez extraña y profundamente humana. Mientras Cintar continuaba su misión, no era consciente del profundo impacto que estas observaciones tendrían en él.
Los rituales humanos previos a la batalla, con su complejidad y profundidad emocional, eran más que un simple tema de estudio. Eran una ventana a la esencia de la humanidad. Un vistazo al corazón y al alma de una especie que era mucho más que la suma de sus partes. Y para Shintar, este descubrimiento marcó el comienzo de un viaje que lo cambiaría para siempre. La curiosidad del teniente Shintar se profundizaba cada día que pasaba, mientras continuaba sumergiéndose en el rico tapiz de los rituales humanos previos a la batalla. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de que estos rituales trascendían la mera preparación para el combate. Eran expresiones de los miedos, esperanzas y conexiones más íntimas de la humanidad. Su distanciamiento inicial como observador dio paso a un compromiso más profundo cuando comenzó a ver estos rituales a través de una lente de empatía y admiración. Un ritual particularmente sorprendente tuvo lugar temprano en la mañana. Los soldados participaron en un ejercicio físico llamado PT, entrenamiento físico, una rutina extenuante que llevó sus cuerpos al límite. Shintar se maravilló de su resistencia y disciplina mientras corrían largas distancias. Realizaban ejercicios complejos y levantaban pesas pesadas. La camaradería entre los soldados era palpable. Se animaban unos a otros, gritaban palabras de motivación y ofrecían ayuda cuando alguien flaqueaba. Shintar observó cómo este ritual desarrollaba la fuerza física y reforzaba los lazos de confianza y solidaridad esenciales para la batalla. Otro ritual se desarrollaba por las noches, cuando pequeños grupos de soldados se reunían para lo que parecían ser sesiones de estrategia. Se reunieron alrededor de mapas y modelos, discutiendo tácticas y escenarios potenciales. La intensidad de su concentración fue igualada por el espíritu de colaboración en la sala. Se valoró el aporte de cada soldado y se tomaron decisiones de manera colectiva, destacando la importancia del trabajo en equipo y la responsabilidad compartida. Shintar encontró esto fascinante. A diferencia de las estructuras de mando de arriba hacia abajo típicas de su propia cultura, estos humanos parecían prosperar en una combinación de jerarquía y colaboración. Una noche, Shintar presenció una ceremonia profundamente emotiva que dejó en él una huella imborrable. Un grupo de soldados se reunió en círculo, sosteniendo velas que parpadeaban suavemente en el crepúsculo. Hablaron en voz baja, con la voz cargada de emoción. A través de su dispositivo traductor, Shintar entendió que estaban honrando a camaradas caídos. Cada soldado compartió un recuerdo, una historia de valentía o bondad, mientras colocaban una vela en un altar improvisado. El ritual era a la vez un homenaje y un medio para afrontar el dolor, una forma de mantener viva la memoria de sus amigos. El corazón de Shintar dolía con un sentimiento nuevo y extraño, empatía por estos humanos y su profundo sentimiento de pérdida y recuerdo. Durante sus observaciones, Shintar también encontró rituales de naturaleza más espiritual. Soldados de diversas religiones se reunían en pequeños grupos para orar, meditar o realizar ritos religiosos. Un grupo se arrodilló en oración, con la cabeza inclinada en señal de reverencia, mientras otro cantaba rítmicamente y sus voces armonizaban en una melodía serena. Estos rituales proporcionaban a los soldados una sensación de paz y propósito, conectándolos con algo más grande que ellos mismos. Shintar, que siempre había visto la espiritualidad como un concepto primitivo, comenzó a ver su valor al brindar consuelo y fortaleza ante la adversidad. Una noche, Shintar siguió a un grupo de soldados a una zona apartada donde practicaban un ritual llamado cartas a casa. Cada soldado se sentó en silencio, escribiendo cartas a sus seres queridos, expresando sus esperanzas, temores y afectos. Algunos escribieron con sonrisas, otros con lágrimas corriendo por sus rostros. Shintar se sintió conmovido por la profundidad de sus conexiones con familiares y amigos, y se dio cuenta de cómo estos vínculos alimentaron su determinación y les dieron algo por lo que valía la pena luchar. Era un marcado contraste con su propia existencia, donde el desapego emocional era la norma. Mientras Shintar continuaba documentando estos rituales, notó un cambio sutil pero profundo dentro de sí mismo. La intensidad emocional de los humanos, su capacidad tanto de determinación feroz como de profunda vulnerabilidad, comenzó a resonar en él. Se encontró reflexionando sobre la esterilidad de su propia cultura.
la falta de profundidad emocional que caracterizaba a la Federación Galactor. Los rituales de los humanos no eran solo preparativos para la batalla, eran un testimonio de su resistencia, su capacidad para encontrar fuerza en la unidad y su compromiso inquebrantable entre sí. Los registros de Cintar se volvieron más detallados, capturando no solo la mecánica de los rituales, sino también las emociones que evocaban. Grabó las risas y las lágrimas, los momentos de reflexión silenciosa y celebración bulliciosa. Sus superiores en Vlaarron recibirían algo más que datos. Recibirían un vistazo al corazón y al alma de la humanidad. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, Shintar no pudo ignorar una creciente sensación de inquietud. La intensidad de sus observaciones, la profundidad de las emociones que presenció, comenzaron a pasarle factura. Se sintió atormentado por los rostros de los soldados, sus historias y el peso de sus experiencias. Los rituales que inicialmente lo habían fascinado, ahora lo dejaron con una sensación de vulnerabilidad e introspección que nunca había conocido. Sin que Shintar lo supiera, su viaje lo estaba transformando de maneras que nunca había anticipado. Los rituales humanos previos a la batalla no solo estaban dando forma a su informe, sino que también estaban remodelando su comprensión de la vida, la conexión y lo que significaba vivir verdaderamente. Mientras continuaba su misión, Shintar se dio cuenta de que los humanos le habían dado un regalo mucho más valioso que el conocimiento. Le habían mostrado las profundidades del espíritu humano, una fuerza tan misteriosa y poderosa como el cosmos mismo. La anticipación flotaba en el aire como una densa niebla, envolviendo toda la base. Shintar podía sentir la tensión incluso a través de su avanzado traje de camuflaje. El día de la batalla había llegado y los humanos se estaban preparando para el conflicto que se avecinaba. Sus observaciones habían alcanzado un crescendo, y cada ritual avanzaba hacia este momento culminante. Se posicionó en un punto ventajoso que proporcionaba una vista sin obstáculos de los terrenos centrales de la base, donde se estaban llevando a cabo los preparativos finales. La mañana comenzó con una ceremonia solemne. Los soldados, ahora completamente equipados, se reunieron en perfecta formación. Sus uniformes estaban inmaculados, cada uno con insignias de rango y unidad, brillando bajo el sol de la mañana. El aire estaba cargado del olor a sudor y metal pulido. En el frente, el oficial al mando, una figura de estoica resolución, estaba listo para pronunciar el discurso final. El dispositivo traductor de Cintar cobró vida cuando empezó a hablar. «¡Soldados!», resonó la voz del oficial al mando, resonando en toda la asamblea. «Hoy nos enfrentamos a un enemigo formidable. Pero recuerde, no luchamos solos, luchamos unos por otros, por nuestras familias y por los valores que apreciamos. Nuestra fuerza reside en nuestra unidad, nuestra determinación y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer. Mantente firme, lucha duro y regresa victorioso. Recuerda los rituales, los vínculos que forjamos y deja que te guíen a través del caos». El discurso fue recibido con una ovación resonante. Un rugido colectivo que pareció sacudir el suelo bajo sus pies. Shintar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había presenciado muchos discursos, pero ninguno con una emoción tan cruda y sin filtros. Los rostros de los soldados eran una mezcla de determinación y miedo, esperanza y resolución. Fue como si el discurso hubiera encendido un fuego dentro de ellos, un fuego que los sostendría durante las pruebas venideras. Después del discurso, los soldados se dividieron en unidades más pequeñas, cada una con funciones y tareas específicas. Shintar observó a un grupo de médicos con expresiones de una mezcla de calma y concentración, revisando su equipo por última vez. Cerca de allí, un equipo de ingenieros inspeccionó sus vehículos y armas, asegurándose de que todo estuviera en óptimas condiciones. La meticulosa atención al detalle fue impresionante. Un testimonio del riguroso entrenamiento y disciplina del ejército humano. Luego, los soldados se trasladaron a una zona apartada donde realizaron un ritual final, una oración silenciosa. A pesar de la variedad de creencias religiosas, se arrodillaron juntos, con las cabezas inclinadas, unidos en su silenciosa súplica de protección y victoria. Shintar notó cómo este momento de tranquila reflexión proporcionaba un marcado contraste con el ruido y el caos del campo de batalla.
Fue un momento de paz interior, un respiro colectivo antes de la tormenta. Había llegado el momento. Los soldados subieron a sus vehículos con rostros de sombría determinación. Shintar siguió a una unidad a pie y su dispositivo de camuflaje lo convirtió en un observador silencioso entre las filas. Se movían con determinación y su entrenamiento era evidente en cada paso. El campo de batalla aguardaba, una extensión desolada que pronto se transformaría en un teatro de guerra. A medida que se acercaban a las líneas del frente, les llegaron los primeros sonidos de la batalla, explosiones lejanas, el agudo chasquido de los disparos y el inconfundible sonido de las armas de energía. Los soldados aceleraron el paso y escudriñaron el horizonte en busca de señales del enemigo. El corazón de Shintar latía con fuerza en su pecho, una sensación desconocida. Shintar observó con asombro y horror cómo los soldados se enfrentaban al enemigo con feroz determinación. El aire estaba denso por el humo y el olor acre de materiales quemados. Las explosiones iluminaron el cielo y arrojaron sombras espeluznantes sobre el campo de batalla. Los humanos lucharon con una ferocidad que contradecía sus primeros momentos de vulnerabilidad. Se movían con precisión, su entrenamiento era evidente en cada maniobra. Shintar observó actos de increíble valentía. Un soldado salió disparado de su escondite para arrastrar a un compañero herido a un lugar seguro, mientras las balas pasaban silbando a su lado. Otro se mantuvo firme y cubrió a su unidad a pesar de estar muy superado en número. Los médicos trabajaron incansablemente, tratando a los heridos con una calma y eficiencia que contradecía el caos que los rodeaba. Shintar registró cada momento, su mente luchando por procesar la pura intensidad de la batalla. En medio del caos, la atención de Shintar se centró en un joven soldado que había caído detrás de las líneas enemigas. Aislada y rodeada, luchó con una tenacidad que dejó a Shintar sin aliento. Sus movimientos eran fluidos, su puntería precisa. Pero cuando el enemigo se acercó, quedó claro que su situación era terrible. Sin pensarlo, Shintar desactivó su dispositivo de camuflaje y entró en la refriega. Su repentina aparición sobresaltó tanto al soldado como al enemigo. Usando su armamento avanzado, Shintar despachó las amenazas inmediatas, creando una breve pausa en la lucha. El joven soldado, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la gratitud, asintió en señal de agradecimiento antes de que ambos se dirigieran a reunirse con la unidad principal. Shintar reactivó su dispositivo de camuflaje y desapareció de la vista, pero el encuentro lo dejó profundamente conmocionado. La batalla continuó durante lo que parecieron horas. Cuando el sol empezó a ponerse, la intensidad de los combates finalmente empezó a disminuir. Los humanos, maltratados pero intactos, se habían mantenido firmes. El enemigo se retiró y sus fuerzas fueron diezmadas. Los soldados soltaron una ovación colectiva, un sonido de triunfo y alivio que resonó en todo el campo de batalla. Shintar se retiró a su nave, su mente dando vueltas por los acontecimientos del día. Había venido a observar, a documentar, pero se había visto arrastrado al corazón mismo del conflicto. Los rituales humanos, su valentía y su espíritu inquebrantable habían dejado en él una huella imborrable. Miró a lo lejos, las escenas de la batalla repitiéndose en su mente, incapaz de deshacerse de las imágenes de coraje y sacrificio. De vuelta en el planeta de origen de la Federación Galactor, el informe de Shintar sería recibido con asombro y respeto. Sus observaciones no se referían solo a los rituales, sino a la esencia de la humanidad misma. Los humanos eran más que simples sujetos de estudio, eran seres de extraordinaria resistencia y profundidad. Y mientras Shintar miraba el horizonte, perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que lo que había presenciado lo había cambiado para siempre. El teniente Shintar regresó a su nave. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. La batalla que acababa de presenciar y los rituales humanos que la precedieron lo habían dejado profundamente afectado. Mientras se preparaba para transmitir sus hallazgos a la Federación Galactor, se encontró lidiando con sentimientos que le eran ajenos, empatía, admiración y un profundo sentido de introspección. Sus superiores esperaban ansiosamente su informe, anticipando datos sobre el comportamiento y las tácticas humanas. Sin embargo, lo que Shintar entregó fue mucho más que una mera colección de observaciones. Sus registros detallaban los meticulosos preparativos, los intensos vínculos emocionales y la extraordinaria resistencia de los humanos.
Habló de sus rituales no solo como actos de preparación, sino como expresiones profundas de su espíritu colectivo. Sintar comenzó su informe con un resumen de los rituales físicos y estratégicos que había observado. Describió el riguroso entrenamiento, las meticulosas sesiones de planificación y los momentos de tranquila reflexión que permitieron a los soldados reunir fuerzas. Sus superiores quedaron impresionados por el nivel de detalle y los conocimientos sobre la eficiencia militar humana. Pero a medida que Sintar profundizó en su informe, el tono cambió. Habló de los rituales emocionales y espirituales, las fogatas, los monumentos conmemorativos a los camaradas caídos y las oraciones que unieron a soldados de diferentes religiones. Relató las cartas a sus seres queridos, escritas con manos temblorosas y rostros surcados de lágrimas, y la forma en que estas conexiones con su hogar alimentaron la determinación de los soldados. La voz de Sintar, normalmente tan precisa y distante, tenía un nuevo peso, un sentido de reverencia por los humanos que había observado. El clímax de su informe fue la batalla misma. Sintar describió el caos y la brutalidad con vívidos detalles, destacando actos de valentía y sacrificio que habían dejado una marca indeleble en él. Contó su propia intervención inesperada, cómo se había visto obligado a romper su postura de observador para salvar a un joven soldado. Sus superiores escucharon en silencio atónitos, mientras Sintar, un explorador de élite conocido por su estoicismo, hablaba con una pasión inusual sobre el coraje y la resistencia de los guerreros humanos. Cuando Sintar terminó su informe, hubo un largo silencio. Los miembros del Consejo Supremo, que esperaban un análisis sencillo, se encontraron confrontados con una narrativa que desafió sus percepciones. La mirada de 1000 metros de Sintar, una mirada que transmitía la profundidad de sus experiencias y el costo emocional que habían cobrado, lo decía todo. No solo había observado a los humanos, sino que ellos lo habían transformado. De vuelta en Blaerin, el informe de Sintar provocó una discusión generalizada. La Federación Galactor, conocida por su enfoque analítico y sin emociones, se encontró reevaluando su comprensión de otras especies. Los humanos, antes vistos como primitivos e impredecibles, ahora eran mirados con un nuevo respeto. Sus rituales, su profundidad emocional y su espíritu inquebrantable fueron vistos como fortalezas, cualidades que podrían enseñar valiosas lecciones a la Federación. Las experiencias de Sintar se convirtieron en un catalizador del cambio. La Federación comenzó a explorar la importancia de las conexiones emocionales, la comunidad y la resiliencia de maneras que nunca antes había considerado. Los investigadores estudiaron los rituales humanos no solo como artefactos culturales, sino como componentes vitales de su fuerza. Las lecciones aprendidas de la misión de Sintar comenzaron a influir en las políticas y prácticas de la Federación, fomentando un enfoque más holístico para comprender e interactuar con otras especies. Para Sintar, el regreso a Belarón fue agridulce. Había cumplido su misión, pero ya no era el mismo ser que se había ido. Las imágenes de los soldados, sus rostros grabados con determinación y miedo, sus rituales de unidad y recuerdo, lo atormentaban. El joven soldado que había salvado siguió siendo un recuerdo vívido, un símbolo del coraje y la vulnerabilidad que definían a la humanidad. A pesar de su cambio de perspectiva, Sintar luchó con sus nuevas emociones. La cultura estoica de la Ron tenía poco espacio para la empatía y la introspección que ahora llevaba. Encontró consuelo al compartir sus experiencias con unos pocos elegidos, compañeros exploradores e investigadores, que estaban abiertos a las lecciones que había aprendido. Juntos, formaron un grupo pequeño pero creciente, dedicado a integrar los conocimientos emocionales y espirituales obtenidos de otras especies en la comprensión de la Federación. La mirada de 1000 metros de Sintar se convirtió en un símbolo dentro de la Federación, un recordatorio del profundo impacto de su misión y la profundidad de sus experiencias. Su viaje, que había comenzado como una sencilla misión de reconocimiento, se había transformado en una búsqueda de comprensión y conexión. Los humanos le habían mostrado el poder de los rituales, la fuerza de la unidad y la importancia de los vínculos emocionales. Y al hacerlo, cambiaron para siempre el curso de su vida y la trayectoria de la Federación Galactor. En los años siguientes,
Las interacciones de la Federación con otras especies estuvieron marcadas por una mayor empatía y respeto. El legado de Cintar siguió vivo, un testimonio del poder de la comprensión y de las profundas conexiones que podrían forjarse entre mundos diferentes. La historia de su misión y la mirada de 1000 metros que hablaba de su profundidad se convirtieron en una leyenda, una historia de descubrimiento, respeto y el espíritu perdurable de la humanidad.